Colombia se encuentra atravesada transversalmente por una situación de conflicto armado hace más de 5 décadas, tiempo en el cual han sucedido acciones violentas contra la comunidad civil de los territorios afectados. Por esta razón, a lo largo de estos años se han llevado varios procesos de paz que no habían tenido ningún éxito. Es así como para 2012 comienza un nuevo proceso bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual dura 4 años y en 2016 se logra la firma de estos acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional en La Habana, Cuba. A continuación, presentaremos los 6 puntos que se acordaron en las mesas de negociación, así como algunos mitos que surgieron en la sociedad gracias a la concordancia de estos acuerdos y las disputas políticas que se pudieron dar. Uno de los primeros mitos sobre los acuerdos de La Habana era que se iba a acabar la propiedad privada y que iban a existir expropiaciones respecto a las fincas, previos, etcétera. Esto es falso. La reforma rural integral lo que buscaba era aumentar la presencia del Estado colombiano en el campo, aumentar las inversiones y garantizar procesos de democracia, equidad y justicia social para los pequeños productores. En otras palabras, aumentar el desarrollo del campo. Se buscaba que los campesinos que no tuvieran tierras o que tuvieran pocas tierras pudieran acceder a ellas. Para eso estaba el Fondo de Tierras para la Paz, que hasta la fecha se reportaron de las 30.360 hectáreas, se repartieron por el gobierno 27.118 hectáreas, que buscaba dotar a esos campesinos de tierras que tuvieran dudosa procedencia, como que fueran debido a desplazamiento forzado, compras ilegales o por el narcotráfico, pero jamás se habló de expropiaciones arbitrarias, sino de negociaciones en caso de otros ocupantes e incluso las compras de esas tierras. Acuerdo 2. Participación política. Su propósito es promover la inclusión política y el surgimiento de nuevos movimientos y partidos políticos, garantizar y fomentar la participación ciudadana y asegurar que no se vuelvan a utilizar las armas para promover una causa política. Primer mito. El gobierno no cumplirá la palabra de refrendar los acuerdos con voto popular. Realidad. El plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016. Este fue el mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos entre el gobierno de Colombia y las FARC. Segundo mito, los líderes de las FARC llegarán al Congreso sin ser elegidos por la ciudadanía. Realidad, si bien se ha defendido la necesidad de que las FARC, luego de dejar las armas, tengan la posibilidad de participar en política, se ha advertido que ni Timochenko ni el Tigre ni ningún jefe de la guerrilla llegará al Congreso. Tercer mito, en La Habana le están entregando el país a las FARC. Realidad, tanto el gobierno como las FARC encontraron que los puntos pactados en el acuerdo de paz son eficientes para poner fin al conflicto y abrir sin armas una etapa amplia de transformaciones con garantías plenas para el movimiento que surja de las FARC. Terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En este ítem del acuerdo se debe tener en cuenta dos ejes principales para el cumplimiento de este punto. En primer lugar, la dejación de las armas y segundo, la firma del acuerdo. Se debe tener en cuenta que las FARC, además de ejercer presión como oposición armada, también se dedicaban a otras actividades derivadas del control de las economías ilegales. Por esto, uno de los mitos que se cuestiona es si la paz iba a ser armada o desarmada, ya que la premisa básica del proceso era que una vez firmado un acuerdo, las FARC debería iniciar el proceso de dejar de tener armas en su poder. Independientemente del mecanismo, se le imparte a los colombianos un punto de tranquilidad de que las FARC no mantendrán armas si se llegase al acuerdo final. Se debe aclarar como verdad que la etapa de dejación de armas se manifestó en un periodo de 180 días en 22 zonas veredales y 5 puntos campamentarios, que además la verificación del cese del fuego fue liderada por las Naciones Unidas, así como un acuerdo para poner en marcha el programa de desminado y limpieza de las áreas afectadas por esos artefactos. Por último, uno de los mitos más significativos ha sido el del fin de los problemas del país con la firma del acuerdo. Evidentemente, los problemas que persisten en el país, como la poca cobertura de educación, el desempleo, problemas del agro y otros, exceden los alcances del acuerdo. Debido a que el acuerdo tiene como propósito terminar el factor de violencia del país, como la confrontación armada entre el Estado y las FARC. Por último, cierro con esta frase. El silencio de los fusiles hizo que escucháramos el ruido de la corrupción.
El cuarto punto del acuerdo hace referencia a la solución del problema de las drogas ilícitas, en donde se creó un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, el cual se encuentra integrado al punto 1 de la reforma rural integral. El primer mito que existe sobre esto es que la única cosa con la que subsisten los campesinos son los cultivos de coca. Sin embargo, se olvida que por la situación que afronta el agro, el cultivo de coca se transforma en una alternativa económica para superar esas condiciones de pobreza en la que se encuentran, sin que esto signifique un vínculo con el narcotráfico. En segundo lugar, se piensa que los campesinos no saben hacer otra cosa que cultivar coca, lo cual es falso, porque con la firma de los acuerdos se ha logrado generar nuevas oportunidades productivas en los territorios de índole agrícola, comercial, agropecuaria, etc. Por último, se cree que los cultivos de coca se encuentran todos enteramente relacionados con el narcotráfico, desconociendo la importancia que tiene la coca para algunas comunidades indígenas en sus prácticas ancestrales para conectarse con la naturaleza y sus antepasados. En el quinto punto sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, se establece el mito de que los crímenes cometidos en el conflicto armado van a quedar impunes y los ejecutores libres. La verdad es que la JEP estipula 3 tipos de sanciones. Sanciones propias para quienes reconozcan la verdad y la responsabilidad, con restricción de la libertad de 5 a 8 años en establecimientos no carcelarios o de 2 a 5 años para quienes hayan tenido una participación no determinante. Sanciones alternativas para quienes reconozcan tardíamente la verdad plena antes de que se produzca una sentencia, con privación de la libertad entre 5 y 8 años. Y sanciones ordinarias para quienes no reconozcan verdad ni responsabilidad y sean hallados culpables por la sección de ausencia de reconocimiento, con penas de prisión hasta de 20 años. Otro mito con el que nos encontramos es que la JEP es inconstitucional y pisotea la justicia del país. Para empezar, la JEP es un mecanismo de justicia transicional que tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto. La justicia ordinaria no tiene la capacidad para indagar sobre los crímenes cometidos en este periodo de tiempo, que además están contemplados en el marco del delito político, así que se hace necesaria una justicia específica para ello, que reconozca que es fruto de un acuerdo y no de una rendición o una subyugación. El sexto acuerdo de paz, como su nombre lo indica, trata de todo lo relacionado con la implementación, verificación y refrendación, del cual existen muchas ideas erróneas, como el pensar que los datos de la implementación del acuerdo pueden ser alterados debido a la corrupción que hay en el país, cuando lo cierto es que con el fin de evitar la corrupción dentro del acuerdo, existirán diversos mediadores internacionales que acompañarán el cumplimiento e instauración de cada uno de los puntos del acuerdo. Entre los más destacados colaboradores se encuentran Estados Unidos y las Naciones Unidas. Por otro lado, se dice que el acuerdo de paz se impondrá sobre todas las comunidades, sin respetar las diferencias culturales de cada una, pero en realidad, la aplicación de los puntos del acuerdo contará con una consulta previa con el fin de respetar la objeción cultural de los pueblos étnicos implicados en el acuerdo. Finalmente, algunos dicen que el gobierno depende totalmente de organismos internacionales para lograr la implementación de los acuerdos de paz. No obstante, existen distintos organismos creados por el gobierno cuya función es garantizar la inclusión y el cumplimiento de los acuerdos para todos, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del acuerdo final. Suminillano, buenos días. Soy Oscar David Montero de la Rosa, líder indígena del pueblo Cancuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, de la comunidad de Chimesquemena. Soy politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy defensor de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas en el país, de los cuales hago mi activismo en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, pero también hago parte de la Secretaría Técnica de la Mesa Permanente de Concertación de los Pueblos Indígenas en Colombia y el Gobierno Nacional, como máximo escenario de concertación y diálogo entre el gobierno indígena y el gobierno colombiano. Hoy quiero saludarlos y compartirles un poco mi percepción sobre los acuerdos de paz, los acuerdos que se firmaron en La Habana y de las cuales los pueblos indígenas y las víctimas indígenas y víctimas de este país pudimos participar en este tratado importante para la paz de Colombia, pero también para la paz de la región y del continente y del mundo, por ser Colombia uno de los países donde aún se mantiene un conflicto armado interno. Le voy a hablar también desde mi perspectiva, yo como víctima indígena del conflicto armado de este país, del cual soy uno de los sobrevivientes victoriosos
del genocidio en contra del pueblo indígena cancuamo, pero también una de las víctimas directas en el marco del conflicto armado de este país, siendo desplazado y siendo también víctima por el asesinato de mi padre por parte de los paramilitares en el año 2004 en la zona norte, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero contarles que el acuerdo de paz es un acuerdo trascendental e importante para el país, porque el acuerdo de paz permite a que los colombianos y colombianas podamos poder soñar y tener esperanzas de la paz. El acuerdo de paz se firmó en La Habana y se ratificó en Colombia, y fue un acuerdo entre la guerrilla de la FARC y el gobierno colombiano, pero fue una paz que, por la insistencia y la persistencia de las víctimas, pudo tener también un aporte significativo de nosotros, siendo el acuerdo y convirtiéndose el acuerdo entonces en un actor fundamental para que las víctimas fuéramos el centro de esta discusión y el centro de esta implementación en el país. El acuerdo de paz recoge 6 propuestas. La primera propuesta es el tema de tierras y la reforma rural en Colombia. Es un tema trascendental porque la reforma rural en Colombia ha sido el punto crítico en el país para el cual se ha desarrollado por más de 60 años el conflicto armado en Colombia, y desde los pueblos indígenas en Colombia tenemos que decir y resaltar que este acuerdo es fundamental para nosotros, porque para los pueblos indígenas en el país la tierra, el territorio es nuestra madre, es nuestro lugar de vida, nuestro espacio de vida, nuestro espacio donde desarrollamos nuestros principios como movimiento indígena en Colombia, en cultura, en unidad, en territorio, en autonomía. Está también el de participación política, está el de cultivos de uso ilícito, está también el de las víctimas y está también el de la refrendación de los acuerdos de paz. El de víctima es muy importante porque, bueno, en el de tierras hay algo muy interesante, y es que se abarca el tema de los PDs, programas con enfoque de desarrollo territorial en Colombia, y estos PDs permiten en 16 zonas del país con mayor presencia del conflicto armado puedan desarrollar a 10 años unas propuestas para estabilizar y armonizar el territorio. En estas zonas mayormente presencia de pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos y comunidades campesinas que empiezan a hacer un ejercicio también de construcción de paz desde el territorio. El acuerdo de víctimas es trascendental porque se crea en el país el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y Garantías de No Repetición, un sistema en el cual está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Yo fui la persona encargada por parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, en hacer el primer informe que se entregó a este sistema para que se pudiera reconocer todos los hechos victimizantes y todo el genocidio continuo y sistemático que se mantiene en contra de los pueblos indígenas en Colombia. A partir de este informe se ha podido recoger y se ha podido abrir varios macrocasos, en el caso de Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó, para poder esclarecer la verdad y buscar justicia de lo que ha pasado con los pueblos indígenas en el país. Tengo que decir también que lastimosamente hoy no se ha acabado el conflicto, hoy se mantiene un conflicto armado interno en Colombia de manera continua, de manera mucho más fuerte, aún en la implementación de los acuerdos de paz, y hay que decir también que no hay un interés por parte del Estado colombiano de poder implementar los acuerdos de paz como deben ser. Hemos visto que en este año han habido ya más de 70 masacres en el país. Es un atentado en contra de la paz, es un atentado en contra de lo que pensamos en este país, que debe cambiar, que se debe buscar alternativas sociales, políticas, culturales y de incidencia para que estemos en paz, para que realmente los que vienen de abajo, para que los niños, niñas y todos los que estamos en este país, que es Colombia, podamos realmente vivir en paz en este país. Eso es un poco con el tema de las víctimas. Tenemos que resaltar y decir de que no se puede seguir en un país como Colombia asesinando a los líderes sociales en el país día a día. No se puede permitir que Colombia se desangre día a día con masacres, y tenemos que apostarle a que la paz y el acuerdo de paz tiene que ser un hecho. Y tiene que ser un hecho práctico que nos ayude realmente a construir el Estado-Nación y el Estado Social de Derecho que realmente queremos como pueblo, que queremos como país, que queremos como colombianos. Eso es fundamental y trascendental. Finalmente, quiero decirles que es necesario que la academia, que la Universidad Nacional de Colombia, que los estudiantes,
que los profesionales y que toda la sociedad en su conjunto podamos abrazar y podamos respaldar el proceso de paz que hoy se adelanta en Colombia. No es posible que los colombianos, en el marco de un conflicto armado, en el marco de una guerra que hemos vivido y que hemos sufrido, especialmente lo digo yo por experiencia propia, podamos pensar de que no es posible hacer una implementación de los acuerdos. El mundo nos está apoyando, la comunidad internacional está detrás de nosotros para que realmente se haga una implementación del acuerdo de paz en Colombia y para que realmente Colombia pueda tener la oportunidad y la esperanza de poder vivir en un país en paz. Es necesario y es fundamental que desde la academia, desde nosotros mismos como profesionales, podamos aportar a que esto sea un hecho hoy en el país. Solamente decirles que sigamos caminando, sigamos tejiendo, sigamos marchando, sigamos haciendo minga por la paz, haciendo procesos de resistencia y de lucha desde los territorios, desde las bases, desde las comunidades. El hecho de hacer control territorial con la Guardia Indígena, el hecho de poder respaldar las movilizaciones, el hecho de exigir la implementación de los derechos fundamentales en salud, en educación, eso hace parte de la construcción de paz que realmente necesita este país. No necesitamos más guerra, no necesitamos más presupuesto para el Ministerio de Defensa, necesitamos más presupuesto para el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, y que realmente las personas, los jóvenes, los niños, los ancianos que viven en toda esta Colombia rural, en toda esta Colombia profunda, puedan tener la oportunidad de poder desarrollar sus procesos y sus dinámicas para que el país pueda tener mayor cultura, mayor educación. Y finalmente también es necesario que los que firmaron el acuerdo de paz, que han tenido voluntad de poder mantenerse en él, lo sigan haciendo y que el gobierno pueda dar las garantías necesarias para que no se siga asesinando a los excombatientes que firmaron el acuerdo de paz. Y un llamado urgente a que se reanuden diálogos con el ELN y con todos los grupos que tengan que ver en pro de buscar la paz. Ecuani, Cani, Casi, Canca, muchas gracias y seguimos caminando y seguimos tejiendo juntos todo este proceso. Para finalizar, es importante tener en cuenta que como ciudadanos de la sociedad colombiana debemos ser empáticos frente a la situación de conflicto armado en la que vive nuestro país desde hace más de 50 años. Además, es una invitación a no tragar entero todo lo que leemos y vemos en las redes sociales y medios de comunicación, porque no siempre lo que nos muestran es la realidad que se vive en los territorios afectados por la violencia. Es por esto que desde nuestros hogares podemos construir paz con pequeñas acciones, como mantenernos informados de la situación que atraviesa actualmente nuestro país, para no criticar por criticar, sino para generar conciencia y tener una mirada objetiva y crítica sobre el conflicto armado.